Este avión fue llamado una broma de diseño. El Ministerio del Aire británico rechazó el proyecto una y otra vez, tratando de enterrar lo que, en su opinión, era un insulto para toda la industria aeronáutica. Conozcan al de Havilland Mosquito. En un mundo gobernado por el acero y la potencia, apareció este avión hecho completamente de madera, sin blindaje, sin cañones. Sin embargo, este avión de pegamento y contrachapado se convirtió en la peor pesadilla de la Luftwaffe alemana y en un símbolo de la audacia británica. Hoy les contaré cómo el Mosquito rompió el muro de la burocracia para convertirse en una leyenda. Les recomiendo ver este video hasta el final. No perdamos tiempo con la introducción. Comencemos. Hay personas a las que el sistema les dice no, una y otra vez, y ellos continúan, no por terquedad, sino por convicción. Geoffrey de Havilland era exactamente ese tipo de hombre. Nació en 1882 en un pequeño pueblo inglés, Haslemere. En aquel entonces, la aviación ni siquiera existía. Los hermanos Wright harían su primer vuelo recién en 1903. Pero incluso en su juventud, de Havilland sabía, su lugar estaba en el aire. El camino no fue fácil, aprendió por su cuenta, construyó sus primeros aviones con su propio dinero y sufrió fracasos. En 1910, su primera máquina se estrelló durante una prueba. Él sobrevivió, empezó de nuevo. En 1920, de Havilland fundó su propia compañía, de Havilland Aircraft Company, en Hatfield, al norte de Londres. Y desde los primeros años se enfrentó a lo que lo perseguiría durante mucho tiempo. Los militares no lo escuchaban. Imaginen esta escena. Usted llega a una reunión en el Ministerio del Aire. Lleva planos, cálculos, ideas, habla de velocidad, alcance y nuevas soluciones. Como respuesta, recibe una sonrisa educada y la frase estándar: «Gracias por su propuesta, la consideraremos». Tras lo cual, vuelven a sus probados biplanos con 2 alas y cabinas abiertas. Esa era la realidad de Havilland en los años 20 y 30. La mentalidad militar de esa época era indecente y conservadora. Biplano significa confiable. Metal significa resistente. Todo lo nuevo significa arriesgado. Y los riesgos en la aviación son costosos. Así razonaban los funcionarios en sus oficinas. De Havilland pensaba de manera diferente. La empresa sobrevivió, pero no gracias a los contratos militares. Sobrevivió con máquinas muy diferentes. Aviones ligeros de entrenamiento, máquinas deportivas para clubes y entusiastas, pequeños aviones de pasajeros para rutas regionales. Eso era lo que alimentaba a de Havilland en aquellos años. Era un buen trabajo, un trabajo honesto, pero no era la escala con la que soñaba el fundador. De Havilland quería construir grandes máquinas, máquinas que cambiaran las reglas, y siguió presionando al sector militar una y otra vez, a pesar de cada rechazo. Pero aquí es importante entender algo. Esos años, en las sombras, no fueron desperdiciados. Cada pequeño avión era un experimento. Cada diseño era una lección. El equipo de Havilland acumuló experiencia, perfeccionó tecnologías y aprendió a trabajar con madera como nadie más en la aviación británica. Y ese conocimiento acumulado, silencioso, inadvertido, durante años, les daría más tarde una ventaja que nadie esperaba. A principios de los años 30, la compañía de Hatfield era conocida principalmente por los entusiastas de la aviación y los pilotos deportivos. En el gran juego de la aviación, de Havilland era un jugador secundario. Pero en 1934, una carrera cambió todo. No solo una competencia de velocidad, la carrera más audaz, espectacular y peligrosa en la historia de la aviación de esa época. Una carrera de la que hablaba todo el mundo y en la que una pequeña compañía británica de Hatfield dejó atrás a todos. Después de eso, el nombre de Havilland era conocido por personas muy diferentes. Octubre de 1934, aeródromo de Mildenhall, Inglaterra. 20 aviones alineados en la salida. Miles de espectadores a lo largo de la pista. Las cámaras de los noticieros listas para grabar. La prensa mundial escribía sobre lo que estaba a punto de suceder. Por delante,
18.000 kilómetros. La meta, Melbourne, Australia. La carrera se llamaba McRobertson Air Race, en honor al empresario australiano Sir Macpherson Robertson, quien estableció un premio de 10.000 libras esterlinas para el ganador. Para aquel entonces, una suma enorme de dinero. Pero no se trataba del dinero. Era una carrera de prestigio, una carrera por el derecho a ser llamada la mejor potencia aérea del mundo. Participaron máquinas de Gran Bretaña, Estados Unidos, los Países Bajos y Australia. Entre ellas, aviones militares, aviones de pasajeros y máquinas de carreras construidas especialmente. Entre los participantes, había 3 aviones de color rojo brillante con la inscripción de Havilland en el fuselaje. El modelo se llamaba DH-88 Comet, cometa. Bimotor, con tren de aterrizaje retráctil, fuselaje de madera y formas aerodinámicas muy limpias. De Havilland lo construyó específicamente para esta carrera, desde cero, en pocos meses. Los especialistas miraban con escepticismo. El Comet se veía inusual, demasiado ligero, demasiado delgado para un viaje tan largo. 18.000 kilómetros a través de Europa, Oriente Medio, India y el sudeste asiático. Aquello no era un paseo. El avión fue piloteado por Charles Scott y Tom Campbell Black. Terminaron primeros, 70 horas y 54 minutos. La velocidad media en toda la ruta fue superior a 250 kilómetros por hora. El perseguidor más cercano llegó con casi 20 horas de retraso. El mundo entero hablaba del Comet y el mundo entero hablaba de Havilland. De Havilland observaba esto con su característica contención, pero por dentro ya estaba pensando en el siguiente paso. La carrera demostró lo principal. Su enfoque de diseño funcionaba. Un planeador ligero de madera, con buena aerodinámica, es capaz de superar a todo lo que hay en el mercado. La pregunta era, ¿cómo escalar este principio? En 1937, la compañía completó la construcción de un nuevo avión, el avión de pasajeros de 4 motores de H-91 Albatros. Velocidad de crucero, 338 km por hora. Para un avión de pasajeros de esa época, fue un resultado sobresaliente. Pero la construcción era más importante que la velocidad. De Havilland fue más allá de lo que había hecho con el Comet. El fuselaje del Albatros recibió un tipo especial de revestimiento estructural. No solo paneles de madera, sino un sándwich en capas. Por fuera y por dentro, contrachapado. Y entre las capas, balsa. Y aquí hay que detenerse, porque esta solución es la clave de toda la historia posterior. La balsa es una madera muy ligera, tan ligera que se siente casi ingrávida en las manos. Al mismo tiempo, es lo suficientemente resistente para mantener la forma bajo carga. En ese sándwich, el contrachapado asume todas las tensiones externas y la balsa entre las capas actúa como un refuerzo, sin añadir casi peso. El resultado es una construcción ligera y a la vez rígida, sin costillas internas ni cuadernas innecesarias que pesen sobre un avión de metal. Y aquí es donde de Havilland hace un movimiento que parecería extraño a cualquier observador externo. Cuando todo el mundo de la aviación se movía hacia las construcciones totalmente metálicas, él elige de nuevo la madera, no porque no sepa trabajar con metal, sino porque sabe que la madera, con el enfoque correcto, da lo que el metal no puede. Ligereza, facilidad de procesamiento, una superficie idealmente lisa, sin remaches ni juntas, lo que significa una resistencia aerodinámica mínima. Lo vio con el Comet, lo probó con el Albatros, y ahora tenía una idea de lo que vendría después. Tomen una regla de madera común en sus manos, sientan lo ligera que es. Ahora imaginen que el fuselaje de un avión que vuela más rápido que un caza está hecho del mismo material. Suena a ciencia ficción, pero eso es exactamente lo que hizo de Havilland. Para entender por qué funcionaba, hay que entender la construcción. Es más simple de lo que parece, pero en esa simplicidad reside todo el genio. Imaginen un pastel en capas, 3 capas.
Las capas superior e inferior son contrachapado de chapa de cedro. El cedro es una madera ligera, pero con buena resistencia a la flexión. Es la que asume todas las cargas externas: presión del aire, vibración, tensiones durante las maniobras. La capa intermedia es balsa. Quizás hayan visto balsa en tiendas de modelismo. Es la madera que se usa para hacer modelos de aviones y barcos. Es tan ligera que se siente casi sin peso. Al mismo tiempo, es lo suficientemente rígida para mantener la distancia entre las dos capas de contrachapado y evitar que se doblen la una hacia la otra. Entre las capas de balsa hay almohadillas de refuerzo hechas de abeto. El abeto es una madera blanda que se obtenía en Canadá, muy flexible, muy elástica, donde la construcción experimentaba cargas especialmente altas en los puntos de sujeción del ala, en el área de la cabina, alrededor de los elementos estructurales. Eran los insertos de abeto los que recibían el impacto principal. Todo esto se pegaba bajo presión. No solo se pegaba, sino que se prensaba literalmente en forma. Los paneles se colocaban en matrices especiales y se comprimían hasta que el pegamento fraguaba. De esta forma, se producían secciones curvas de fuselaje de formas complejas, sin una sola unión, sin remaches, sin pernos. La superficie terminada se masillaba y se lijaba. Luego se cubría con tela. Luego se pintaba. Y aquí es uno de los momentos más importantes. En un avión de metal, la superficie siempre está llena de remaches. Cada cabeza de remache es un obstáculo pequeño pero real para el aire. A altas velocidades, esos miles de pequeñas protuberancias suman una resistencia aerodinámica significativa. En el sándwich de madera no hay nada de eso. Después de lijar, la superficie es prácticamente perfecta. El aire fluye alrededor del fuselaje tal como lo planearon los diseñadores, sin turbulencias innecesarias, sin pérdida de velocidad. Es exactamente por eso que un avión de madera podía ser más rápido que uno de metal, con los mismos motores. No a pesar del material, sino gracias a él. Pero había un detalle del que no se hablaba en voz alta en las presentaciones oficiales. El pegamento utilizado para unir todas estas capas tenía base de formaldehído. Este compuesto químico es un fuerte antiséptico. Empapaba la madera donde se pegaba y creaba un entorno en el que era prácticamente imposible el desarrollo de moho, hongos e insectos barrenadores, los mismos que en condiciones normales destruyen las estructuras de madera en pocos años. Un avión hecho de tal material podía servir durante mucho tiempo, mucho más de lo que los escépticos suponían. Además, y esto no es menor, la madera no requería las mismas capacidades de producción que el metal. Trabajar con aluminio requiere prensas especiales, fresadoras, equipos complejos, pero con la madera podían trabajar ebanistas, fabricantes de muebles y talleres de carpintería comunes. En condiciones donde cada fábrica y cada máquina contaban, esto proporcionaba una ventaja práctica enorme. De Havilland lo entendía mejor que nadie. Entendía algo más también. Todo lo que había perfeccionado con el Albatros, cada técnica, cada paso tecnológico, podía transferirse al siguiente proyecto, más rápido, más ligero, militar, ligero. La idea ya estaba lista. Quedaba convencer a los que todavía no querían escuchar. 1936. El Ministerio del Aire británico anuncia un nuevo concurso. La especificación número 13/36 era el requisito técnico para un bombardero medio rápido bimotor y un avión de reconocimiento. La máquina debía volar rápido, llevar una carga seria y operar a larga distancia. De Havilland decidió participar. Tenía una respuesta lista para este requisito. Casi lista. El Albatros, su nuevo avión de pasajeros, ya existía en metal y madera, ya volaba, ya mostraba un rendimiento excelente. Solo necesitaba ser convertido en una máquina militar. Sobre el papel, la idea se veía convincente. De Havilland propuso una variante del Albatros capaz de entregar más de 2.700 kilogramos de bombas a Berlín y regresar. Velocidad, mayor que la de la mayoría de los competidores. Alcance, suficiente. Los militares rechazaron el proyecto.
Pero la historia no terminó ahí. En el Parlamento, la propuesta de de Havilland provocó una ola de descontento, y he aquí el porqué. En los documentos técnicos del proyecto, Berlín fue designado explícitamente como objetivo para calcular el alcance, solo como un punto geográfico, solo como una distancia. Pero los políticos vieron algo más en ello. En los debates parlamentarios se hicieron varias declaraciones duras. Nombrar la capital de un estado extranjero como objetivo, incluso en cálculos técnicos, se consideró indiplomático. El escándalo fue pequeño pero desagradable. De Havilland perdió el concurso. Ganó una compañía llamada Avro con su proyecto, un bombardero bimotor que recibió el nombre de Manchester. Los militares estaban felices. Los comités aprobaron. Se hicieron pedidos. La historia, al parecer, había terminado. Pero aquí vale la pena hacer una pausa, porque el destino posterior del Manchester es una historia aparte y muy instructiva. El Manchester resultó ser una máquina problemática. Sus motores, los nuevos Rolls-Royce Vulture, se sobrecalentaban constantemente y fallaban. La fiabilidad era inaceptablemente baja. Las tripulaciones no confiaban en la máquina. Como resultado, el Manchester fue retirado de producción. Sobre su base, los ingenieros de la compañía Avro desarrollaron un avión fundamentalmente nuevo, con 4 motores Rolls-Royce Merlin en lugar de los 2 problemáticos Vulture. La nueva máquina recibió el nombre de Lancaster y se convirtió en uno de los bombarderos pesados más famosos de su época. Y el ganador del concurso de 1936, el Manchester, quedó en la historia como un ejemplo de que la elección de un comité no siempre significa la mejor solución. De Havilland no lo sabía en ese momento. Simplemente perdió y tenía que decidir qué hacer a continuación. Ya tenía la respuesta. A partir de abril de 1938, su grupo de diseño, liderado por el ingeniero jefe Ronald Bishop, comenzó a trabajar en una nueva variante. De nuevo, basada en el Albatros, pero esta vez con otros motores y un concepto completamente diferente. 2 motores Rolls-Royce Merlin, los más nuevos, los más potentes en ese momento en la aviación británica. Y aquí de Havilland recordó a una persona a la que podía escribir directamente, evitando todos los comités, evitando a todos los funcionarios, un viejo amigo, un alto cargo y, lo más importante, una mente abierta. 7 de julio de 1938, de Havilland se sentó a escribir una carta. No una apelación oficial al ministerio, no una solicitud para un concurso. Una carta personal, con un análisis detallado del nuevo proyecto, con cálculos, con argumentos. El destinatario era el mariscal Sir Wilfrid Freeman, en ese momento miembro del Consejo del Aire para la Investigación y el Desarrollo. Se conocían desde hacía mucho tiempo. Freeman era una de las pocas personas de alto rango en el sistema de aviación británico que sabía escuchar a los diseñadores. No solo escuchar, sino oír. Entender la diferencia entre una idea en papel y una idea apoyada por una lógica de ingeniería real. De Havilland expuso el concepto de manera honesta y detallada. Un avión bimotor hecho totalmente de madera. Una tripulación de 2. 2 motores Rolls-Royce Merlin, sin armamento defensivo, ni una ametralladora, ni un solo punto de disparo. La velocidad como única protección. La máquina, según sus cálculos, podía entregar 1000 libras, unos 454 kilogramos, de bombas a una distancia de 1500 millas, unos 2400 kilómetros, y hacerlo más rápido que un Spitfire. Freeman respondió, personalmente. De Havilland lo recordaría más tarde en sus memorias. Bastó una reunión para discutir los planes y obtener la aprobación total de este hombre sabio y visionario. Pero esta fue una aprobación privada, no un pedido oficial, no un contrato gubernamental. La reacción oficial fue completamente diferente. En octubre de 1938, de Havilland y el ingeniero Charles Walker llegaron a Londres. En una reunión con funcionarios del Ministerio del Aire, presentaron el proyecto en todos sus detalles.
Un avión de madera, 2 miembros de tripulación, motores Merlin, sin armamento defensivo. El proyecto fue rechazado de inmediato. Los argumentos sonaban razonables desde el punto de vista de las personas en las oficinas. La Royal Air Force, en ese momento, apostaba por bombarderos pesados totalmente metálicos, principalmente por el Short Stirling, una máquina grande de 4 motores. Esta era una dirección clara y predecible. Un avión de madera con 2 personas y sin ametralladoras no encajaba en absoluto en ese panorama. La elección de los motores también añadió problemas. Los motores Merlin, a finales de los años 30, tenían mucha demanda. Spitfire, Merlin. Hurricane, Merlin. Lancaster, también Merlin. Cada avión extra con tales motores significaba competencia con programas prioritarios existentes. De Havilland salió del ministerio con las manos vacías. Pasó un año. El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña entró en un conflicto abierto. Parecía que eso debería haber cambiado todo. La urgencia de la situación, la necesidad evidente de nuevas máquinas, la creciente presión de las circunstancias. Pero de Havilland tuvo que demostrarse a sí mismo de nuevo. Reunión tras reunión, sesión tras sesión. Hasta finales de 1939, siguió yendo a las oficinas y explicando lo mismo a las mismas personas. Y Freeman, silenciosamente, sin declaraciones públicas, siguió apoyándolo. Fue esta combinación la que hizo avanzar el proyecto. La terquedad del diseñador por fuera, el apoyo silencioso de una persona correcta dentro del sistema. Y finalmente, el 1 de enero de 1940, año nuevo, una nueva década, y una reunión que de Havilland había estado esperando durante más de 2 años. Detengámonos y pensemos juntos. Finales de los años 30. Todo el mundo está construyendo bombarderos con torretas de ametralladoras, con artilleros de cola, con puntos de disparo laterales. La lógica es simple y clara. El avión vuela sobre territorio enemigo, es atacado por cazas, los artilleros lo protegen. De Havilland propuso desechar todo eso, no porque no entendiera el peligro, sino porque entendía las matemáticas. El armamento defensivo no son solo ametralladoras, son torretas con accionamientos eléctricos, son cintas de munición y cajas de municiones, son miembros adicionales de la tripulación, un artillero de cola, un artillero superior, artilleros laterales. Cada uno de ellos significa un asiento, equipo de oxígeno, un paracaídas, suministros de comida y agua, equipo de protección. Todo eso tiene peso. El grupo de diseño de Havilland realizó los cálculos y obtuvo un resultado que al principio parece inverosímil. Rechazar el armamento defensivo eliminaba casi 1/6 de la masa total del avión. 1/6. Imaginen un camión que transporta 6 cajas idénticas. Quiten una y conducirá notablemente más rápido. El consumo de combustible bajará. El alcance aumentará. Ahora apliquen esta lógica a un avión que vuela a 500 km por hora y empezarán a entender qué tipo de ventaja está en juego. Menos masa, mayor velocidad. Mayor velocidad, mejor aerodinámica. Mejor aerodinámica, mayor alcance. Y en cada uno de estos pasos, la construcción de madera con una superficie lisa proporcionaba otra ganancia adicional. La tripulación se redujo a 2 personas, solo el piloto y el navegante. Pero esta decisión tenía un punto débil obvio. Un avión sin ametralladoras no puede defenderse de los cazas. Ningún artillero repelerá un ataque por detrás. Ninguna torreta cubrirá el hemisferio superior. Los militares señalaron esto en cada rechazo. Y aquí es donde entra en juego la persona sin la cual el mosquito no se habría convertido en lo que fue. Ronald Bishop, el diseñador jefe del proyecto. Bishop había estado trabajando en la compañía de Havilland desde principios de los años 30. Silencioso, metódico, absolutamente preciso en los detalles. Donde de Havilland era un visionario y negociador, Bishop era la persona que convertía las ideas en planos. Y en la construcción del nuevo avión, él dispuso algo de lo que no se hablaba en voz alta.
Debajo del suelo de la cabina del piloto, Bishop proporcionó espacio exactamente para 4 cañones de 20 milímetros, con los soportes necesarios, con las holguras necesarias para las secciones de recámara, con los caminos necesarios para la alimentación de proyectiles. Por fuera, un fuselaje limpio, sin armamento. Por dentro, un lugar listo para una de las baterías de cañones más potentes de la aviación de la época. Esto no fue un accidente, esto fue arquitectura. Bishop estaba pensando en el futuro. Entendía que el avión viviría varias vidas, que las necesidades cambiarían, que un día alguien diría, necesitamos un caza. Y entonces, este espacio preparado bajo el suelo de la cabina se convertiría en una solución que ahorraría meses de desarrollo. El 27 de julio de 1938, de Havilland renunció oficialmente a todas las limitaciones de la especificación 13/36. Formalmente, se salieron de los límites del concurso. De hecho, empezaron a construir un avión completamente diferente, más audaz, más limpio, más rápido. El concepto estaba completamente listo. Solo quedaba una cosa: convencer a las personas con el dinero. 1 de enero de 1940. Mañana de Año Nuevo. Londres. Ministerio del Aire. De Havilland salió de esta reunión con lo que había estado buscando durante más de 2 años. El ministerio apoyó oficialmente el proyecto. Se realizó un pedido para un prototipo de bombardero desarmado. La máquina recibió la designación de H-98 y el pedido en sí se aseguró bajo la nueva especificación B.1/40/DH. Ahora no era solo una idea en papel, era un contrato. Los requisitos para la máquina se registraron claramente. Velocidad máxima, unos 640 km por hora. Velocidad de crucero, 526 km por hora a una altitud de 8.100 metros. Alcance, 2.382 kilómetros. Techo de servicio, más de 9.780 metros. Para entender lo que significaban estas cifras, basta una comparación. La velocidad de crucero del nuevo avión, 526 km por hora, era superior a la velocidad máxima de muchos cazas producidos en masa de aquella época. No velocidad de crucero, sino máxima. De Havilland prometió un bombardero que volaba más rápido que la mayoría de los que podían interceptarlo. Y el ministerio finalmente creyó en él. El 1 de marzo de 1940 se realizó el pedido inicial de 50 máquinas, bombarderos y aviones de reconocimiento, incluidos los prototipos. Fecha límite de entrega, principios de 1941. En menos de un año. El equipo en Hatfield se puso a trabajar. Y entonces llegó mayo de 1940. Lo que sucedió en el continente esa primavera cambió todo el sistema de prioridades británico. Las tropas alemanas rompieron el frente en Francia y Bélgica. Los aliados se retiraban. La evacuación en Dunkerque. Un nuevo primer ministro, Winston Churchill, llegó al poder en Gran Bretaña. Lord William Beaverbrook se convirtió en el jefe del Ministerio del Aire. Y una de sus primeras decisiones fue algo que hizo que los jefes de casi todas las empresas de aviación del país sudaran frío. Beaverbrook miró la lista de aviones en desarrollo y producción. 37 tipos, diferentes fábricas, diferentes cadenas de suministro, diferentes motores, diferentes repuestos. En condiciones de crisis aguda, esto no es diversidad, es caos. Dejó 5. Solo 5 tipos de aviones recibieron prioridad total para la financiación gubernamental y la capacidad de producción. Los otros 32 o bien estaban en duda o iban a la basura. 32 proyectos. El mosquito estaba entre aquellos cuyo destino pendía de un hilo. Y aquí surge la pregunta que debería hacerse directamente. ¿Por qué sobrevivió? La primera razón son los materiales. Un avión de madera no competía con los programas prioritarios por aluminio, por aleaciones especiales, por componentes metálicos escasos. Existía en un nicho de producción separado. Su aparición en la línea de montaje no quitaba recursos al Spitfire o al Hurricane. Este era un argumento que Beaverbrook no podía ignorar.
La segunda razón es Freeman. El mariscal volvió a defender el proyecto. No en voz alta, pero firmemente. Les recordó que el Mosquito requería recursos escasos mínimos, mientras que su potencial era excepcional. El desarrollo continuó. De Havilland regresó a Hatfield. El equipo de Bishop estaba trabajando. En algún lugar de los talleres ya había piezas en bruto, hechas de chapa de cedro y balsa. Un avión de madera que nadie quería construir estaba empezando a tomar forma. Salisbury Hall no es una fábrica. Es una antigua casa señorial en Hertfordshire, rodeada por un foso. Árboles. Silencio. Un camino rural por el que rara vez se transita. Fue aquí, en un cobertizo convertido en el recinto de la finca, donde el equipo de diseño de De Havilland construyó el primer prototipo del Mosquito. ¿Por qué aquí y no en la fábrica de Hatfield? En parte debido al secreto, en parte debido a la necesidad práctica. Las principales capacidades de producción estaban ocupadas con otros pedidos, y Salisbury Hall proporcionaba el silencio y el espacio para el trabajo que no necesitaba ser mostrado a nadie antes de tiempo. Imaginen este cobertizo por dentro, el olor a madera fresca, cedro, balsa, abeto, el olor a pegamento de formaldehído, fuerte y característico, bancos de trabajo con planos, pilas de paneles de contrachapado, cuidadosamente emparejados y numerados. Un equipo de artesanos trabajando la madera como buenos ebanistas, con precisión, sin prisas, con el entendimiento de que cada milímetro importa, sin martillos de remachado, sin el estrépito de la metalurgia, solo el raspado del cepillo, el silbido de la lija y el crujido silencioso del pegamento, fraguando bajo presión. A principios de noviembre de 1940, el avión estaba tan listo como podía estarlo en Salisbury Hall. El 3 de noviembre, el prototipo fue desmontado, cuidadosamente empaquetado y transportado al aeródromo de Hatfield. Allí fue reensamblado. Se instalaron los motores, 2 motores Rolls-Royce Merlin, con sobrealimentadores de una etapa y 2 velocidades, y hélices de paso variable de 3 palas de De Havilland Hydromatic. El avión recibió el registro civil, E0 234, y un trabajo de pintura, amarillo en la parte inferior, negro en la parte superior. Los colores de las máquinas de entrenamiento y experimentales. Ahora estaba en el campo y esperaba. El 19 de noviembre de 1940, el prototipo salió a la pista por primera vez. A los mandos estaba Jeffrey de Havilland Jr., el hijo del fundador, un experimentado piloto de pruebas. Las primeras carreras fueron cautelosas, a baja velocidad. Una comprobación de manejo en tierra. El avión obedecía. El tren de aterrizaje funcionaba. La rueda de cola mantenía el rumbo. El 24 de noviembre, los primeros saltos. La máquina abandonó brevemente la pista a baja velocidad y volvió a aterrizar. Así es como se comprueba el comportamiento a velocidades cercanas al despegue antes de realizar un vuelo real. Y el 25 de noviembre de 1940 llegó el momento que De Havilland padre había estado esperando durante 3 años. Tripulación de 2. Sir Geoffrey de Havilland a los mandos. A su lado, el ingeniero jefe de motores de la compañía, John Walker. Motores encendidos. Aceleradores hacia adelante. El despegue fue, en palabras de De Havilland, recto y fácil. El avión despegó sin rabietas y comenzó a ganar altitud, sin balanceos inesperados, sin problemas de control. La máquina se comportó como si hubiera hecho esto cientos de veces. En el aire, alcanzaron 322 km por hora. 322 km por hora en su primer vuelo, en un avión de madera construido en el cobertizo de una antigua casa señorial, sin un solo remache en el fuselaje. Hubo pequeños comentarios. Las puertas de la bahía del tren de aterrizaje cerraban con dificultad. El 29 de noviembre, en el segundo vuelo, el tren incluso tuvo que ser liberado manualmente. La automatización no funcionó. Tales cosas en las pruebas son la norma. No es un fallo, es una lista de trabajo. De Havilland regresó a tierra y escribió en el registro: comportamiento normal, manejo bueno, resultados alentadores. Una entrada modesta,
para una máquina que acababa de dar el primer paso para convertirse en una leyenda. Pero 322 kilómetros por hora estaban lejos del límite, y una verdadera conversación sobre lo que este avión es capaz de hacer sucedería muy pronto, cuando se colocara otro avión a su lado, el caza más rápido de la Royal Air Force. El 5 de diciembre de 1940, durante otro vuelo de prueba, se descubrió vibración en la sección de cola. Para cualquier otro proyecto, esto podría haber sido un motivo de pánico. La cola es una parte críticamente importante de la construcción. La vibración a altas velocidades significa fatiga del material, riesgo de destrucción, preguntas sobre los cálculos. El equipo de Bishop lo trató con calma. La vibración fue estudiada, se determinó la causa, se hicieron cambios en el diseño. Para febrero de 1941, el problema estaba completamente resuelto. El prototipo recibió la designación militar doble U-4050. Ahora no era solo una máquina experimental con registro civil, sino un avión de prueba de pleno derecho de la Royal Air Force. El piloto John Cunningham voló después de la corrección de vibración y escribió en el informe: facilidad de pilotaje, buen manejo, comportamiento en el aire sin observaciones. Pero la prueba principal no fue técnica, fue una comparativa. El 16 de enero de 1941, en el aeródromo, colocaron dos aviones lado a lado, el Mosquito doble U-4050 y el Spitfire, un caza que se consideraba el estándar de velocidad en la aviación británica, la mejor máquina producida en masa del país. La tarea era simple: despegar y comparar velocidades a una altitud de 6.000 pies, unos 1.829 metros. El Mosquito superó al Spitfire, un bombardero de madera, sin una sola ametralladora, con 2 personas a bordo. Superó al mejor caza del país. Los que estaban en tierra observando esto se quedaron en silencio unos segundos. Luego empezaron a mirarse unos a otros. En vuelos posteriores recorrieron todo el rango de altitud. A 22.000 pies, 6.706 metros, registraron una velocidad máxima, 627 kilómetros por hora. Para un avión de esta clase y propósito, fue un resultado que nadie esperaba, ni siquiera el propio de Havilland. El 19 de febrero de 1941 comenzaron las pruebas oficiales en la base aérea militar de Boscombe Down. Este es un sitio serio. Aquí es donde los militares británicos verificaban todas las máquinas nuevas antes de aceptarlas para el servicio. Protocolos estrictos, pilotos de prueba militares independientes, sin excepciones. Los resultados confirmaron todo. El rendimiento fue calificado como sobresaliente. El 20 de abril de 1941, el Mosquito fue mostrado públicamente, en el sentido de que se invitó a invitados de alto rango a la demostración. Lord Beaverbrook llegó junto con el comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, el general Henry Arnold. Las reacciones de las dos delegaciones fueron completamente diferentes. El general Arnold miró el avión, escuchó las cifras de rendimiento y se mantuvo reservado. Los Estados Unidos en ese momento ya estaban trabajando en su propia modificación de reconocimiento del caza P-38 Lightning. ¿Por qué necesitarían la máquina de otro, incluso si era rápida? Arnold les agradeció cortésmente y se fue. Aún no sabía que el P-38, en el papel de explorador, nunca alcanzaría las alturas que alcanzaría el Mosquito. Pero eso se descubriría más tarde. La parte británica reaccionó de manera diferente. El escepticismo frío fue reemplazado por un deleite abierto. El Ministerio del Aire comenzó a hablar de 150 aviones al mes, 80 en la fábrica de Hatfield, 30 en Leavesden, 40 en Canadá. En el futuro, planeaban alcanzar 200 máquinas al mes, unos 90 cazas y 110 bombarderos. Pero aquí ocurrió un giro repentino del que rara vez se habla. A mediados de enero de 1941, incluso antes de las pruebas oficiales en Boscombe Down, los militares cambiaron silenciosamente las prioridades del pedido. Ahora el Mosquito tenía que convertirse principalmente en un explorador y caza.
Se requería proporcionar 3 aviones experimentales, 19 exploradores y 28 cazas. No había bombarderos en esta lista. La máquina para la cual de Havilland había estado demostrando durante 3 años su capacidad de entregar bombas más rápido que un Spitfire había dejado oficialmente de ser considerada un bombardero, al menos por un tiempo. Esto no fue una derrota. Fue el comienzo de una conversación completamente diferente. Cuando los militares dicen, necesitamos un explorador, el diseñador normalmente construye un explorador. Cuando dicen, necesitamos un caza, construye un caza. Son 2 máquinas diferentes, 2 proyectos diferentes, 2 líneas de producción diferentes. De Havilland y Bishop hicieron lo contrario. Construyeron un avión, y luego de él salió todo lo demás. La práctica británica de aquella época asumía un sistema claro de designaciones para diferentes versiones de la misma máquina. Las letras denotaban el propósito, los números, la secuencia de modificación. Analicemos cada versión por separado, porque cada una de ellas es una historia aparte. El primero en entrar en servicio en el otoño de 1941 fue el Explorador. Designación: PR Mark I. Las letras PR significan fotorreconocimiento, una máquina desarmada, sin ametralladoras, sin bombas, solo cámaras, altitud y velocidad. Volaba donde otros temían ir, tomaba fotos y regresaba, más rápido que cualquier interceptor. Le siguió el caza nocturno. Designación: NF Mark II. Las letras NF significan caza nocturno. Primer vuelo: 15 de mayo de 1941. Esta versión difería externamente del explorador y del bombardero. La cabina de la tripulación estaba completamente reorganizada. El navegante operador de radar ahora se sentaba a la derecha y ligeramente detrás del piloto, no al lado de él. El acristalamiento de la cabina fue reemplazado. Apareció una ventana frontal sólida sin montantes, como en un caza. La tripulación entraba a la cabina a través de una escotilla lateral. El armamento era serio. En el morro del fuselaje, 4 ametralladoras Browning de calibre 7,7 milímetros. Debajo de la cabina, 4 cañones Hispano-Suiza H S-404 de calibre 20 milímetros. La munición y las recámaras de los cañones se colocaron en la antigua bahía de bombas, donde Bishop había proporcionado el espacio necesario mientras diseñaba. Las máquinas de producción estaban equipadas con motores Merlin de las versiones 21, 22 o 23. La variante de entrenamiento recibió la designación T Mark III. Lógica simple: los nuevos pilotos tenían que ser entrenados en la misma máquina que volarían. El Mosquito no era un avión fácil, rápido, exigente, con características de manejo específicas. La versión de entrenamiento proporcionaba tiempo y seguridad para perfeccionar las habilidades. El bombardero finalmente apareció. Designación: B Mark IV. La misma máquina para la que comenzó todo. Entró en servicio en la primavera de 1942, más tarde que el Explorador y el caza nocturno. Pero entró. Y finalmente, la versión que se convirtió en la más numerosa de todas: caza bombardero. Designación: FB Mark VI. Las letras FB significan caza bombardero, una máquina que combina las funciones de caza y bombardero. Primer vuelo: 1 de junio de 1942. Motores: Merlin, versiones 21 o 25. En esta versión, los diseñadores hicieron un truco. Redujeron la capacidad del tanque de combustible del fuselaje y, por lo tanto, liberaron espacio para una pequeña bahía de bombas. Cabían 2 bombas de 500 libras, unos 227 kilogramos cada una. El ala fue reforzada. Debajo de cada ala aparecieron pilones para suspender 2 tanques de combustible adicionales o bombas. Además, en cada ala, 4 rieles guía para cohetes no guiados, RP-3 de calibre 3 pulgadas, o bien perforantes de 25 libras o explosivos de 65 libras. El armamento de cañones era el mismo que en el caza nocturno: 4 ametralladoras y 4 cañones. Esta versión, la FB Mark VI,
se convirtió en la modificación más producida del Mosquito en la historia. Se construyeron 2.298 aviones. Aquí vale la pena detenerse y mirar toda esta imagen. El mismo fuselaje, el mismo esquema estructural, las mismas soluciones básicas de Bishop, y de ellas salieron máquinas para fotorreconocimiento, intercepción nocturna, entrenamiento de pilotos, bombardeo y ataques de asalto. Esto no es un accidente ni suerte. Esto es arquitectura, intencionalmente integrada en la construcción desde el primer plano. Bishop pensaba exactamente así, y tenía razón. Otoño de 1941. El Mosquito PR Mark I, avión de fotorreconocimiento, entra silenciosamente en servicio, sin anuncios ruidosos, sin prensa. El avión simplemente comienza a volar donde nadie más volaba antes. A gran altitud, solo, sin cobertura. Sale y regresa con película, en la que está impreso lo que el mando necesita saber. Fue un servicio silencioso, pero importante, y en la primavera de 1942 llegó el momento de una conversación diferente. Los primeros bombarderos, Mosquito B Mark IV, llegaron al escuadrón 105 de la Royal Air Force. Las tripulaciones estudiaron la máquina, dominaron los detalles del pilotaje, se acostumbraron al hecho de que no había ningún artillero cerca. 31 de mayo de 1942. La noche anterior, el Bomber Command realizó la primera incursión de 1.000 bombarderos de la historia. Un golpe masivo contra Colonia, la operación más grande de su tipo en ese momento. Al día siguiente, durante el día, aparecieron 4 mosquitos sobre Colonia, 4 máquinas, sin cobertura de cazas, a plena luz del día, sobre una gran ciudad alemana, donde acababa de ocurrir una incursión nocturna, y todo el sistema de defensa aérea estaba en alerta total. 3 máquinas regresaron a la base. Una, no. Esa fue la primera pérdida. Y simultáneamente, la primera confirmación en combate de que el Mosquito era capaz de hacer lo que ningún otro avión del Bomber Command se atrevía a hacer. Después de este vuelo, el Mosquito se convirtió en el único avión que operaba regularmente sobre Europa Occidental durante el día. Los demás esperaban a la noche. Las tripulaciones pusieron motes a la máquina. Oficial, maravilla de madera. Irónico, inventado por ingeniosos. Sueño de termita. Los pilotos y navegantes preferían uno corto, Mosier. Ahora sobre cómo luchó el Mosier, porque fueron las tácticas las que convirtieron a una buena máquina en una leyenda. El bombardero clásico de esa funcionaba así: subir altitud, ir al objetivo a varios miles de metros, soltar las bombas, irse. A gran altitud es más difícil para la artillería antiaérea apuntar, más difícil para los cazas alcanzar desde abajo. El Mosquito hizo todo al revés. Las tripulaciones dominaron las tácticas de baja altitud. No solo la carrera final hacia el objetivo, sino que toda la ruta de ida y vuelta tenía lugar literalmente sobre las copas de los árboles, 10, 15, 20 metros sobre el suelo. Tan bajo que los pilotos veían ramas individuales. Imaginen que están sentados en la cabina. El suelo corre bajo ustedes a 500 kilómetros por hora. A la derecha, una línea de árboles. A la izquierda, un campo. Por delante, el horizonte, que en un segundo se convertirá en las afueras de la ciudad. Esto requería concentración absoluta y nervios de acero. ¿Por qué tan bajo? Aquí funciona la geometría simple. Las estaciones de radar alemanas de aquel tiempo detectaban aviones a altitudes medias y altas. A una altitud de 10 a 20 metros, un avión básicamente se funde con el terreno. La señal de radar se pierde en los reflejos del suelo. El tiempo de alerta se reduce al mínimo, a veces a pocos segundos. Y la artillería antiaérea, a niveles bajos, enfrenta otro problema. Un cañón antiaéreo está diseñado para funcionar en un ángulo ascendente. Cuanto más bajo es el objetivo, menor es el ángulo de elevación, más difícil es apuntar el cañón, más corto es el tiempo durante el cual el objetivo está realmente en el sector de disparo. A una altitud de 20 metros, un avión que vuela a 500 km por hora
cruza la zona de fuego de un cañón en aproximadamente 1,5 segundos. 1,5 segundos, eso no es casi nada. La velocidad y el camuflaje gris-verde que hacían al mosquito casi invisible desde abajo y desde los lados contra el fondo de los campos y bosques europeos, lo salvaron de los cazas. La carga de bombas consistía inicialmente en 4 bombas de 113 kilogramos cada una. Luego los diseñadores descubrieron que la principal limitación no era la capacidad de carga del avión, sino el tamaño de la propia bahía de bombas. Específicamente para el MOSI, desarrollaron bombas de 227 kilogramos con estabilizadores de cola acortados. 4 de estas también cabían en la bahía, sin armamento defensivo. Ni un solo artillero, solo velocidad, solo altura sobre el suelo, solo precisión. Y eso, como resultó, fue suficiente. Hay un tipo especial de reconocimiento, no una medalla, no un agradecimiento oficial, no un titular en el periódico, reconocimiento de alguien que estaba al otro lado, de una persona cuya tarea profesional era precisamente detenerte, y quien escribió honestamente: no pude detenerlos. Adolf Galland, un piloto alemán, uno de los ases de caza más exitosos de su tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, general de la Fuerza de Caza de la Luftwaffe. La Luftwaffe es la Fuerza Aérea Alemana. Ocupó este cargo de 1941 a 1945. Una persona que entendía mejor que nadie en Alemania de qué eran capaces los mejores aviones y los mejores pilotos del país. Después de que terminó el conflicto, Galland escribió evaluaciones profesionales detalladas del equipo y las tácticas en ambos lados. Estos textos no estaban destinados al público general. Eran análisis honestos de un especialista, sin propaganda, sin intentos de justificación. Escribió sobre el mosquito por separado, y lo que escribió merece ser analizado en detalle. Lo primero que Galland nota: la velocidad. El mosquito bimotor poseía una velocidad que ninguno de nuestros cazas podía igualar. Piensen en esta frase. No era más rápido que algunos, sino ninguno podía igualar. Hablamos de los mejores cazas de la Luftwaffe, el Messerschmitt Bf 109, el Focke-Wulf FW U-190. Máquinas creadas precisamente para la velocidad y la eficiencia en combate. Un bombardero de madera sin una sola ametralladora volaba más rápido que todos ellos. Segundo, la versatilidad. Galland señala que el mosquito podía hacer de todo: reconocimiento a gran altitud durante el día, ataques precisos de bombardeo, incursiones nocturnas en pequeños grupos. Menciona una mira de bombardeo llamada Oboe, un sistema de radionavegación británico para bombardeo de precisión que permitía a la tripulación llegar al objetivo con alta precisión, incluso en condiciones de baja visibilidad. Un avión que explora, bombardea y caza. Esa no es una máquina especializada. Ese es un problema sin una sola solución. Tercero, y esto es lo más importante, hasta que logramos poner en el aire el caza a reacción ME-262, fuimos prácticamente impotentes contra ellos. Messerschmitt M262, el primer caza a reacción del mundo aceptado en servicio de combate. Una generación de aviación fundamentalmente nueva. Un avión que apareció no como un desarrollo planificado, sino como una respuesta forzada a amenazas específicas. Y una de esas amenazas era el mosquito. Para detener un avión de madera con motores de pistón, se necesitaba un caza a reacción de la próxima generación. Galland explica honestamente cómo los pilotos alemanes intentaron luchar contra el mosquito, la única táctica que realmente funcionaba: picar desde gran altitud, subir más alto de lo que vuela el mosquito, acelerar en un picado e intentar interceptar. Solo así era posible igualar la velocidad por un corto tiempo. Pero aquí había un problema fundamental. Esta maniobra requería una condición: saber de antemano que el mosquito se acercaba. Detectarlo lo suficientemente temprano como para tener tiempo de subir y tomar posición para un picado. Y el mosquito, como recordamos, sabía cómo volar donde los radares apenas lo veían. Galland termina esta sección
con una frase que suena como un veredicto profesional. De acuerdo con su nombre, se convirtieron en una plaga literal para nuestro alto mando y la población. Plaga. No una amenaza, no un problema, una plaga, un mosquito, molesto, omnipresente, casi invisible. Aparece donde no lo esperas, desaparece antes de que puedas reaccionar. Y no hay protección fiable contra él. De Havilland no eligió este nombre por accidente, o si fue por accidente, fue un blanco perfecto. Galland no escribió esto para halagar a nadie, lo escribió porque así era. Y cuando el mejor comandante de caza del oponente dice, éramos prácticamente impotentes, esas no son palabras para la belleza. Esa es una evaluación profesional, la más honesta posible. 7.781 aviones. Ese es el número de mosquitos construidos durante todo el programa, en fábricas de Gran Bretaña, en Canadá y en Australia. Diferentes versiones, diferentes modificaciones, pero todas de una misma raíz. De ese prototipo de madera que fue construido en el cobertizo de una antigua casa señorial en Salisbury Hall. Las últimas máquinas permanecieron en servicio hasta finales de los años 50. Esto significa que el avión, concebido a finales de los años 30, sirvió durante casi 20 años. En aviación, toda una era. Pero las cifras no son lo más importante. Lo más importante es lo que el mosquito demostró. No en papel, no en una reunión del Ministerio del Aire, sino en el aire sobre Europa Occidental, sobre el Mediterráneo, sobre el Océano Pacífico. Demostró que la idea correcta, llevada hasta el final, vale más que cualquier comité. Recuerden cómo empezó todo. Una compañía de Hatfield que los militares no habían tomado en serio durante años. Un diseñador cuyos proyectos eran rechazados uno tras otro. La idea de un avión de madera sin armamento, que se consideraba poco seria en una era de bombarderos pesados de metal. Rechazo en 1938. Rechazo en octubre de 1938. Un año de recorrer pasillos, en 1939. La amenaza de cierre en mayo de 1940, cuando Beaverbrook recortó la lista de aviones prioritarios de 37 a 5. Y con todo eso, la máquina sobrevivió, fue construida, voló y superó al Spitfire. ¿Por qué sobrevivió? Es una pregunta que tiene una respuesta específica. No solo porque la idea era buena. Hay muchas ideas. Este avión en particular sobrevivió también porque en el momento adecuado se encontró una persona que lo respaldó como una montaña. El mariscal Sir Wilfrid Freeman. Él no construyó el mosquito, no lo voló, no era un diseñador. Pero fue él, silenciosamente, persistentemente, en las oficinas correctas en el momento correcto, quien no dejó que el sistema aplastara el proyecto. Una carta en julio de 1938. Una conversación personal. Apoyo en el momento crítico de mayo de 1940. De Havilland escribió sobre él en sus memorias de forma simple y precisa. Un hombre sabio y visionario cuya aprobación era suficiente. La historia de la aviación recuerda a los diseñadores y pilotos, a personas como Freeman, aquellos que crean las condiciones para el trabajo de los demás, los recuerda menos a menudo, pero sin ellos muchas grandes máquinas se habrían quedado en el papel. Hay otra lección que el mosquito enseñó a toda la industria de la aviación. No todas las revoluciones parecen revoluciones en el momento de su nacimiento. Un avión de madera sin armamento, con 2 personas a bordo, construido no en una fábrica moderna, sino en un cobertizo convertido. Eso no parecía una futura leyenda. Parecía una extraña aventura de un diseñador terco que no sabía escuchar a los especialistas. Los especialistas estaban equivocados. El diseñador, no. Ronald Bishop, el diseñador jefe del proyecto, dijo una vez que el equipo sabía desde el principio. El avión era capaz de dar vida a toda una serie de máquinas, pero no esperaban que todo resultara ser tan significativo. 70 y tantos años después, los mosquitos supervivientes se encuentran en museos. En el Imperial War Museum de Duxford, en el Royal Air Force Museum de Londres, en Canadá y Australia. La gente viene, mira y se pregunta lo mismo.
¿Está realmente hecho de madera? Sí, de madera, balsa, cedro, abeto y pegamento de formaldehído. De Havilland llamó a su máquina un caballo de batalla, modesto y preciso, como corresponde a un hombre de su carácter. Sus oponentes lo llamaron una plaga, también preciso, pero con otra entonación, y la historia lo llamó como se merece, la maravilla de madera. Gracias por ver. Nos vemos de nuevo.